Hola mi gente linda, bienvenidos a tu canal de cocina, El Citas Kitchen. Si te encantan las crepas pero buscas algo más saludable y ligero, has llegado al lugar perfecto. Hoy vamos a hacer crepas de avena, quedan suavecitas y con un sabor delicioso. Bueno, empecemos. Aquí tengo una taza de avena en hojuelas. La avena es muy nutritiva y rica en fibra, lo que la convierte en un excelente ingrediente para un desayuno saludable. Vamos a agregarle una taza de agua y la dejamos reposar. Lo ideal es dejarla de un día para otro, pero si no tienes tiempo, al menos 1 o 2 horas es suficiente. Esto ayudará a que las hojuelas se hidraten y nuestras crepas queden mucho más suavecitas. Bueno, esta avena la dejé remojando de un día para otro y quiero mostrarte cómo amaneció. Como puedes ver, se ha hidratado muy bien y se siente más suave y cremosa. De hecho, esta avena la puedes comer así como está, con tus frutas favoritas, un poco de miel o frutos secos para un desayuno rápido y delicioso. Ahora vamos a agregar la avena a la licuadora. Le echamos 2 huevos. Es importante que estén a temperatura ambiente para que se mezclen mejor y la masa quede más uniforme. Añadimos una pizquita de sal, una cucharadita de azúcar granulada que le va a dar un toque dulcecito, pero que no va a ser mucho. Y 2 cucharadas de aceite. El aceite ayuda a que las crepas nos queden bien suavecitas. También le echamos una taza de leche que esté a temperatura ambiente. La que estoy usando es leche de almendras, pero tú puedes usar la leche que tengas a la mano. Aquí tengo esta botella de ron que me regalaron y como un amigo francés le echa ron o coñac a la masa de las crepas, entonces yo también le voy a echar un poquito. Con 1 o 2 cucharadas está bien. Y no te preocupes que el alcohol se evaporará mientras se cocina. Este ingrediente es opcional, así que si no tienes ron a la mano, pues no importa. Vamos a licuar todo por unos 2 minutos hasta que tengamos una mezcla bien cremosita, así como un batido. Cuéntame en los comentarios si has hecho crepas, cómo te quedan y qué ingredientes usas. Aquí puedes ver que ya tenemos el batido listo y se ha formado como un poquito como una espuma. Lo que hago es dejar reposar la masa unos minutos para que esta espuma se desaparezca. Y también trato como de mover la licuadora así como en círculos para mezclarlo un poco. Una vez que tengamos nuestra mezcla o batido listo, me gusta usar esta botella o vaso que uso para ir al gimnasio. Mira cómo queda la masa de líquida y esto es muy importante a la hora de hacer crepas. No queremos una masa tan espesa como la que hacemos con los pancakes. A mí me gusta usar esta botella porque tiene esta tapa con huequito y eso me ayuda a batir la mezcla cada vez que la voy a usar, ya que la masa tiende a sentarse. Además, no hago tanto reguero en la cocina cuando estoy echando la masa al sartén. Si te está gustando esta receta, te invito a que le des dedito arriba a este video y te suscribas a nuestro canal para que sigas aprendiendo de las ricuras y truquitos que estoy compartiendo semanalmente. Aquí tengo este sartén antiadherente a temperatura media. Le echamos solo un poquito de aceite y con un cepillito o una servilleta lo esparcimos muy bien. También puedes usar mantequilla y vas a hacer lo mismo. Recuerda que aquí la temperatura es muy importante. Debe estar en medio o medio baja para que las crepas no se cocinen demasiado rápido. Agitamos un par de veces el vaso y echamos un poquito en el sartén. Y lo movemos rapidito para que la masa se extienda bien y quede un círculo delgado. Apenas echemos la masa, me gusta como empujar suavemente los bordes para darle forma y hacer que sea más fácil voltearlas. Vas a ver que empiezan a formarse como estas burbujitas en la masa y los bordes comienzan a endurecerse. Dependiendo de la temperatura que uses, la crepa se cocina entre 2 a 3 minutos por cada lado. ¿Y cómo sabes cuándo las vas a voltear? Pues lo que yo hago es la prueba de la espátula. Con una espátula delgada trato de ver con cuidado cómo está el color por debajo. Si está bien doradito, entonces es el momento de voltearla. A mí, por ejemplo, me gustan bien doraditas. No vayas a voltear la crepa si está cruda porque se puede partir. Otra cosita que hago es tratar de mover el sartén y ver si la crepa se mueve.
Entonces es como otra manera de saber si está cocida. Metemos una espátula ancha por debajo de la crepa y la volteamos rapidito. La dejamos cocinar un par de minutos por el otro lado. Lo bueno de esta receta es que le puedes adicionar otros ingredientes como canela, vainilla o incluso cocoa en polvo para darles un toque diferente. Así es como hemos hecho nuestra primera crepa. Ahora simplemente repetimos el proceso con el resto de la masa. Recuerda que cada crepa puede ser un poco diferente, así que no te preocupes si algunas salen más gruesas, delgaditas o sin forma. La clave es asegurarte de que estén bien doraditas por ambos lados. No olvides que la práctica hace al maestro. Con cada crepa que prepares, irás perfeccionando tu técnica. Si te queda masa, la puedes guardar en la nevera para el día siguiente y tener casi tu desayuno o entredía listo. Si ves que está un poco espesa, simplemente le echas 1 o 2 cucharadas de agua para que tengas la consistencia adecuada. Mira qué delgaditas y doraditas quedaron nuestras crepas. Están suaves que se pueden doblar fácilmente. Con la cantidad de ingredientes que usamos en esta receta, salieron 8 crepas. Y el sartén que usé mide 19 centímetros y así puedes tener idea de qué tamaño son estas crepas. Bueno, mi gente linda, ahora quiero mostrarte 2 maneras muy sencillas pero deliciosas de acompañar estas crepas. Así que quédate atento para que veas cómo podemos disfrutar al máximo esta receta. Para un toque dulcecito, simplemente doblo la crepa en triángulo, decoramos con fresas y bananos o las frutas que tengas disponibles, coloco 2 bolas de helado a un lado del plato, lo baño con sirope de chocolate, una verdadera delicia para los amantes del dulce. La segunda opción es si prefieres algo saladito, esta es mi favorita. Puedes usar este queso que en inglés se conoce como Cottage cheese. En Colombia, por ejemplo, se conoce como requesón. La decoramos también con frutas, la doblamos como en forma de un rollito y también colocamos más frutica por encima y alrededor del plato para que se vea más atractivo. Y para darle un toquecito de color y sabor, lo acompañamos con sirope de fresa. Por cierto, si estás interesado en aprender a hacer este delicioso sirope de fresa, ya tengo un video detallado sobre eso. Puedes encontrar el enlace aquí arriba de este video, donde te explico paso a paso cómo hacerlo, así que no te lo pierdas. Espero que estés disfrutando de este video. No olvides darle dedito arriba y suscribirte a mi canal para no perderte ninguna de las recetas que estoy compartiendo semanalmente. Y ojalá te animes a preparar esta receta porque estoy segura que te va a encantar. Buen provecho, mi gente linda. Que tengas un hermoso y bendecido día y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! Estas crepas quedaron súper ricas, suavecitas. Te las recomiendo.